Los empleos del futuro son una gran incógnita, tanto que muchos jóvenes tienen enormes dudas acerca de lo que les va a deparar el día de mañana. Muchos creen que si se están preparando para trabajos que en un momento dado ni siquiera existen. Los avances tecnológicos hacen que el mercado laboral cambie constantemente y evolucione. Esto sucede en cualquier ámbito. Aquellos puestos que requieren de creatividad, inteligencia social y un alto nivel de complejidad o habilidad no corren ningún peligro. En el plano profesional hay una tendencia clara a trabajar más en proyectos mediante la innovación, objetivos y resultados. Para hablar de este importante tema esta noche me acompaña la doctora Clotilde Hernández, académica e investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese conmigo esta noche, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Doctora, muchísimas gracias por estar conmigo esta noche en Frente a Frente. Y ciertamente las circunstancias en México y en el mundo, pero hablando particularmente de México, pues han ido de alguna manera evolucionando, particularmente ahora con esto de la pandemia, en donde nos hemos percatado que hay muchísima gente que se ha tenido que quedar en casa para salvaguardar su salud y su vida. Entonces, hay una serie de carreras que desgraciadamente tienen que ser presenciales para poderlas ejercer, otras no, de tal suerte que en esta nueva realidad que estamos enfrentando hoy en día, doctora, tenemos que buscar alternativas para los muchachos. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué pueden estudiar? ¿Qué es lo que les va a permitir desarrollarse profesionalmente sin necesidad de estar de forma permanente, ya sea o en carreras que están saturadas o en carreras que exijan que estén pues prácticamente a tiempo completo? Bienvenida a Frente, doctora. Muchísimas gracias. Efectivamente, si bien ya se veía venir una serie de cambios a raíz del desarrollo de la tecnología y particularmente de la innovación, esto para quienes todavía se resistían se cambió muy rápidamente a raíz de la pandemia. Considero que en realidad las carreras tendrían que evolucionar. Voy a hablar concretamente de las que se vinculan con la Facultad de Contaduría y Administración. Por ejemplo, ahí se imparte la carrera de informática administrativa. Yo me pregunto en qué momento vamos a dejar de necesitar, así como están las cosas, a los desarrolladores de software. La investigación para solucionar y aumentar la velocidad en el rendimiento de los algoritmos de sistemas. Todas estas actividades, desde luego, tienen un alto grado de creatividad y de innovación, que son las carreras que no se van a perder y que requieren mantenerse constantemente trabajando. Por ejemplo, los analistas de Big Data, Claro. todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información. Imagínense que en este momento nos quedáramos sin todos estos especialistas que están investigando acerca de cómo llevar a cabo estas tareas de seguridad, que nos Claro. alertan acerca de qué hacer en el caso de los bancos, los mensajes. Hay una actividad tremenda. ¿Qué es lo que sí está pasando? Actividades que no agregan valor y que son muy repetitivas, justamente son las que están tendiendo a cambiar. Por ejemplo, incluso los centros de telefonía en donde estaban realizando llamadas, telemarketing, ¿Sí? ahora existen chatbots y contestan mucho más rápido todas las preguntas. Están tan evolucionados que uno a veces no distingue cuándo está hablando realmente con una máquina y cuándo la respuesta la está generando un sistema que ha aprendido bastante. Todo ¿Cómo este no? trabajo de inteligencia artificial pues va a ser muy difícil que pueda ser sustituido por una persona. Yo creo que aquí al final de la jornada hay que ver qué es lo que finalmente se le puede, se le debe ofertar a los jóvenes
que están estudiando para que el día de mañana puedan realmente tener una carrera con éxito. Hace muchos años, por supuesto, estaba muy de moda los médicos, los arquitectos, los abogados, ¿no? Y bueno, si el padre o el abuelo tenían ese tipo de carreras, pues era casi tradición familiar seguirlas, ¿no? Sin embargo, las circunstancias pues han cambiado de manera radical, doctora. Y si bien hoy en día los médicos son más necesarios que nunca, hay otras carreras que sí están como quedándose un poquito atrás, ¿no? Sí, de hecho, incluso la propia carrera de medicina está cambiando. Ahora tenemos genetistas, nanomédicos, geriatras, Claro. incluso insuficientes geriatras para el crecimiento de la población. Una de las cosas que me llama a mí la atención, que también ha crecido mucho, particularmente aquí en Estados Unidos, doctora, son las carreras técnicas, que muchas veces no, hay muchachos que no son buenos para estudiar, que no les gusta el estudio, que el cerebro no les da para más, vamos a decir las cosas como son, que no la hacen ni en matemáticas, ni en una serie de materias, y que prefieren optar por una carrera de tipo técnica. Parece modo de mentira, pero ese tipo de carreras aquí tienen una demanda impresionante porque además ganan muy bien. O sea, todo lo que es de tipo laboral, manual, los electricistas, los plomeros, los soldadores, todos estos ganan excepcionalmente bien como jamás ganarían en México. Así es, los carpinteros Claro, es un trabajo muy, muy bueno, pero incluso no solamente en esta parte del trabajo técnico, digamos, también en la parte de la salud. claro. Hoy un lujo que más bien se están cambiando los valores y uno de los tantos valores ya no es tanto lo que poseo, sino la salud que pueda tener. Yo creo que aquí lo importante que habría que tener muy, muy en cuenta también es que los valores que tradicionalmente se le daban a las cosas están cambiando y hay personas que se sienten muy contentas y muy a gusto con una labor que realizan. Y ahí, por ejemplo, en la facultad también tenemos la Escuela de Emprendedores Sociales, Correcto. que también es un éxito porque están experimentando cambios que hacen, que logran que mucha gente se involucre en proyectos colectivos para satisfacer sus propias necesidades. En lugar de estar esperando que alguien llegue a resolver sus problemas, ellos se ocupan de resolver sus propias condiciones, pero desde luego que necesitan una persona que les diga cómo organizarse, cómo administrarse, cómo destacar su actividad. En la facultad tenemos la revista de emprendedores. Es muy interesante el trabajo, por ejemplo, de las mujeres artesanas que han tenido un éxito tremendo en redes sociales vendiendo sus productos y vendiéndolos como no los venderían en sus lugares de origen y de Sí, manera sin duda. tradicional. Sin duda, Eh, ahora bien, uno de los puntos que sin duda es importantísimo y eso ya forma parte de la personalidad de cada quien es la iniciativa, doctora, porque usted puede tener gente que quiera salir adelante, pero si en un momento dado no tiene la iniciativa necesaria para enfrentar estos nuevos retos en la vida, pues no va a haber manera, por más que se le enseñe. Hay otros dos puntos que yo diría que son fundamentales en este momento, en estos tiempos en México, y serían, uno, que haya personas que aprendan, que realmente aprendan y conozcan el uso de todo lo que tiene que ver con cannabis medicinal, con todas esas bondades en todos estos tratamientos que se han descubierto alrededor del mundo y que no nada más se queden encasillados en la mala fama de decir cannabis pues es igual a ponerse pacheco. No, es decir, la planta tiene una serie de bondades en el área medicinal importantísimas, esa por un lado. Y por otro lado, me he percatado también, doctora, con mucha tristeza, que en México incluso el propio doctor José Narro me lo dijo en su momento cuando era secretario de salud,
que no hay en México ni con mucho la suficiente preparación para el manejo de pacientes con diabetes. Eso es terrible. Me parece que es momento de dejar de pensar en la enfermedad y tener médicos que conozcan muchísimo de la enfermedad, pero no conozcan de la salud. Eso es. Y yo creo que ese es el gran cambio, esa es la gran transformación que debemos dar y empieza con el paciente. Si el paciente no concurre a diagnóstico hasta que se siente muy mal, y cuando concurre a diagnóstico no cree en el diagnóstico y no sigue el tratamiento. Sí, como si fuera un dogma de fe, ¿no? O si lo sigue, pero no se adhiere por completo a él y no va a revisiones y no se checa, no se revisa, efectivamente, eso es imparable. Pero esto es como cuando las llamadas telefónicas se hacían con una persona que nos comunicaba, pues llegó un momento en que si no lo hacíamos nosotros mismos no funcionaba. Es que Entonces, así debe de ser siempre, doctora. Nuestra salud es nuestra responsabilidad. No es así es. responsabilidad del médico, no es responsabilidad de la esposa o del marido, no es responsabilidad de los hijos. Si uno tiene una enfermedad, uno tiene la obligación y la responsabilidad de cuidarse, más allá de cualquier cosa, pero también como pacientes, pues necesitamos médicos preparados que nos expliquen cómo nos cuidamos, qué tenemos que hacer para poder hacer nuestra parte como pacientes. Así es, sin duda. Es importante recuperar el camino y enfocarnos en la salud, no más en la enfermedad. Enfocarnos en Así la es. salud es darnos cuenta de qué es lo que nos está dañando no recuerdo ahorita el filósofo griego que decía, si estás dispuesto a renunciar a lo que te hace daño, estás en el camino de recuperarte. Yo confío en que nos hayamos percatado del valor de la salud y que nos esforcemos en trabajar por recuperarla, ¿no? Ojalá, doctora, ojalá de Sí. verdad. Y yo quiero agradecerle enormemente que haya estado esta noche conmigo, porque siempre es importante poder comunicarle al público cuáles son las opciones que tienen hoy en día, en este momento y hacia el futuro cercano. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.